Bien, estamos de vuelta en Rumbo Económico con Álvaro Quijandría, gerente regional de la IFC para Clima de Inversiones en América Latina y el Caribe. Vamos a conversar con Álvaro sobre el reciente ranking Doing Business 2015. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muy buenas noches, Enrique. Álvaro, primero hablemos de cómo ha salido el Perú en el Doing Business. Ha salido en el puesto 35, sí, ¿cierto? Y es el segundo en América Latina. Sí, efectivamente, es una posición que muestra el avance que ha habido a lo largo de los últimos 5 o 6 años en los temas de clima de negocios. Era algo que ya se venía venir desde años anteriores, en donde hemos estado junto con un grupo de países que de paso son los mismos que conforman la Alianza del Pacífico, sí, que un poco se han despuntado dentro de la región en términos de la mejora de su clima de inversión. ¿Y qué cosas se han hecho para avanzar? Porque, digamos, hace 10 años, es cierto que no son comparables las mediciones, ¿no? Porque ha cambiado la metodología, pero, digamos, en líneas muy generales, ¿cómo andábamos hace 10 años, por ejemplo? Sí, bueno, simplemente por poner un indicador muy sencillo de entender, que es el número de días que toma abrir una empresa. Hace 10 años tomaba como 120 días, hoy toma menos de 20. Digamos, la mejora es grande. Claro. Pero en ese sentido también, la mayor parte de países de este grupo en América Latina, este grupo en la Alianza del Pacífico, ha reducido también notablemente sus tiempos en la mayoría de los indicadores, claro, y también lo han hecho una serie de otros países. Este año, por ejemplo, en la lista de los mayores reformadores globales, la mitad de la lista son países de África, que digamos que han comenzado a reformar de manera rápida en los últimos años. Claro. Ahora, hay un tema que muchas personas comentan, de hecho salió ayer en el editorial del Comercio, decían, oye, el Doing Business es un avance muy importante y es un medidor, nadie lo discute, es un medidor sumamente importante e influyente, pero es cierto que no mide, digamos, todo el clima de negocios del país, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba leyendo sobre un estudio de Afin que salió ayer mismo, ¿no? Que te habla de que solo, por ejemplo, para el gasoducto del sur se van a requerir 4.102 permisos, ¿no? Entonces, en el Doing Business salimos bien, pero hay un montón de regulación también que complica el clima de negocios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que mide Doing Business es básicamente los trámites, la regulación que tiene que cumplir una empresa de determinadas características, que para el caso del Perú es como una empresa entre mediana y pequeña, que no necesita ninguna inspección particular, sino tiene que pasar por una inspección de algún sector en particular. No tiene que sacar un EIA, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que acá es un drama, o un CIRA, ¿no? O algo por el estilo. Exactamente. Ni tiene que, por ejemplo, si es que exporta o importa, que manejar mercancías que estén en el rango de mercancías que requieran inspección. Claro. Digamos, ese es el tipo de empresa que se está midiendo. Y además se mide solo los trámites generales desde que se abre hasta que se cierra la empresa. Claro. Lo que ahora el sector empresarial está notando es que alrededor de eso, sobre todo en los trámites sectoriales y especialmente en aquellos que tienen que ver con proyectos grandes que cubren una serie de sectores, se encuentran las complicaciones más grandes. Claro, yo me acuerdo un artículo que publicó Franco Yufre en el Comercio que contaba lo que era importar una barra de chocolate Cadbury. Y tú leías los trámites y parece que estuvieses importando plutonio, ¿no? Era una locura. Claro, claro. Y ahí se dan otros casos que, digamos, puede ser que una empresa que está cubierta por el caso que mide Doing Business importe chocolates, pero puede enfrentarse también al momento de querer lograr una aprobación para importar por primera vez un producto, por ejemplo. De acuerdo. ¿No? Con interpretaciones de la norma y de la regulación que pueden tomar muchísimo tiempo. De acuerdo. Y eso no está tampoco recogido por el índice, ¿no? Claro. Ahora, es cierto que el índice sí mide cosas muy importantes. Veamos primero aquello en lo que está mejor Perú. Sí. Primero que nada, todo el tema del mercado de crédito. En lo que se llama acceso a crédito, el indicador de acceso a crédito del Perú está en la posición 12 de 189 a nivel global. O sea, sí somos, digamos, casi líderes mundiales. Sí, y eso no es sorpresa, ¿no? El Perú ha estado bastante alto también en el monitor de microfinanzas, que recoge otras cosas, pero también en parte lo que recoge este indicador, tenemos una regulación financiera y sobre todo el acceso a información de créditos con las centrales de crédito y demás,
que hacen que tengamos un buen marco para el desarrollo de este sector. Claro, ¿a quién hay que felicitar por esto? ¿Al SBS? En realidad es SBS, viene desde la regulación financiera que se estableció hace bastantes años, al propio sistema financiero, porque ha ido desarrollando centrales de riesgo, y estas centrales ahora están a la mano, al acceso público, cosa que tiene un impacto importante en este índice. De acuerdo. ¿Cuál es la segunda categoría en la que nos va bastante bien? La segunda es registro de propiedad, en donde ha habido un avance importante y esto hay que tener claro, es registro de propiedad en Lima. Claro. Entonces básicamente lo que hace SUNARP. El registro de propiedad rural es otro caso, otra historia, ¿no? Esto lo que registra es que se tiene un sistema bastante efectivo en registro de propiedad en este momento, y eso es lo que no se ha logrado de la noche a la mañana. Viene desde hace varios años. El Perú tiene en este indicador una posición interesante. ¿Cuál es, más o menos? Estamos en el registro de propiedad, es el número, estamos en la posición 26 de 144. Sí. Ya. Ahora, eso no significa que, digamos, la mayor parte de propiedad en el Perú esté bien registrada. Significa que cuando uno quiere registrar algo en Lima, el sistema es, digamos, bastante eficiente. Exactamente, exactamente. Hay que diferenciar totalmente esos dos puntos. Porque lo primero sigue siendo un problema todavía. Claro. Y es un tema más de catastro. Claro. ¿No? De cómo desarrollar un buen registro de toda la propiedad. ¿Nos ibas a hablar sobre otro indicador? Sí, el tercero es el de protección de inversionistas. El Perú avanzó muchísimo en esta área, en realidad desde que se estableció la igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros en el marco general para la inversión, y ha estado en una posición buena desde hace varios años, y eso se ha ido mejorando. Que son reformas que vienen desde los 90, ¿no? Sí. Ahora, este indicador ha tenido un pequeño cambio metodológico. Ahora no solo se llama protección de inversionistas, sino protección de inversionistas minoritarios. Lo que se ha incorporado es básicamente medidas de lo que se llama gobernabilidad corporativa dentro del indicador. Y eso, en el caso del Perú, también está relativamente bien. ¿Qué es regulación societaria, por ejemplo, ese tipo de cosas? Para proteger a los accionistas minoritarios. Acceso a información. Si un accionista minoritario quiere en una sociedad tener información, digamos, ese es el tipo de cosas que recoge este indicador. O sea, el Doing Business, entonces, no solamente mide regulación estatal, sino también buenas prácticas de mercado que las mismas empresas desarrollan, ¿cierto? Sí, pero que en buena medida están también reguladas. Claro. ¿No? En este caso, digamos, la ley de sociedades, la ley de mercado de valores, son que complementariamente van desarrollando ese marco. Claro. Lo que también es importante es que crecientemente el Doing Business mide no solo tiempo y costo que toma realizar trámites. Claro. Y este año especialmente ha habido un cambio metodológico para poder incorporar más elementos de lo que se llama la calidad de la regulación. Ok, de acuerdo. Y bueno, eso es en lo que estamos mejor, son nuestras 3 mejores categorías. Ahora hablamos de aquellas en las cuales todavía tenemos mucho por avanzar. ¿En qué estamos mal? Bueno, 4 en las que hay bastante espacio por avanzar. ¿No? La primera, el tema de cómo abrir un negocio, la licencia de funcionamiento, es algo en lo que, como decía antes, se ha pasado por un proceso muy positivo de reducción de tiempos, y ahora ya no estamos en esos 120 días que hablaba antes, sino bastante menos, pero todavía estamos lejos de la mejor práctica global. ¿En cuánto estamos y cuál es la mejor práctica? Nueva Zelanda, por ejemplo, toma 2 días. Digamos, uno no tiene por qué pensar de por qué no podríamos tomar 2 días. Exacto. En el fondo, un problema allí, el problema central está en que parte del trámite se realiza en los municipios. Y eso no es así en todas partes del mundo. ¿Cómo es, por ejemplo? En muchas partes uno va al equivalente a SUNARP, es decir, al ente nacional de registro, y registra su empresa. A veces ni siquiera tiene que ir porque el registro puede ser online. ¿No? Claro. En el caso del Perú, y es así en varios países de América Latina, por nuestra tradición de derecho, hay una serie de factores. Por costumbre, en fin. Hay una parte nacional, pero hay otra parte que se llama la licencia de funcionamiento municipal. Claro. Que no es solo el registro con el municipio, sino que el municipio tiene que otorgar una licencia. Claro, que es el dolor de cabeza de todos los empresarios. Sí. Y esa es la parte que toma más tiempo. La otra parte que toma tiempo hoy todavía es la inspección para las edificaciones, lo que se llama defensa civil, claro. Que todavía toma un tiempo importante. Entonces, en este espacio de cómo maneja el municipio la licencia y en lo que son las inspecciones de seguridad de edificaciones,
hay un campo todavía para avanzar. Y por ejemplo el tema de defensa civil, que realmente yo cada vez que converso con un empresario sobre barreras para hacer negocios, todos se quejan del tema de defensa civil. ¿Cómo funciona en otros países donde esto funciona de manera ágil, ligera, eficiente? Sí, para poner un ejemplo de la mejor práctica regional en América Latina, hoy la tiene Colombia. Ya. En el caso de Bogotá, lo que existe es una clasificación de riesgo de actividades. Entonces, uno abre su empresa, inmediatamente tiene o pide la apertura de empresa y tiene una clasificación de riesgo bajo, medio o alto. Aquellas empresas que están clasificadas como riesgo bajo no tienen que pasar una inspección previa a tener su licencia. Ahora, acá hay algo parecido, creo, ¿no? Eso ya se ha establecido, se está trabajando en hacer una clasificación. Y eso va a ser un cambio notable, porque eso implica que un buen grupo de empresas ni siquiera va a tener que pasar la inspección para tener su licencia de funcionamiento. Puede ser que después la tenga que pasar. Y ahí tendrá que definir el Sistema Nacional, el CENEPRED y el Sistema Nacional de Defensa Civil, cómo se hace esa inspección. ¿Y cómo funciona, posterior. por ejemplo, en Singapur, en una de estas economías tan ágiles? En la mayoría de los casos lo que hay es este esquema de manejo de riesgos. Es decir, el regulador lo que hace es concentrarse en pedir inspecciones y en pedir trámites más complejos para los riesgos medios y altos. Claro, si yo tengo una fábrica de dinamita tiene sentido, ¿no? Pero si simplemente tengo una pequeña bodega donde no manejo nada peligroso, ¿no? Y donde entra pues una persona cada media hora, ¿no? ¿Para qué? Claro, y no tiene sentido, digamos, tener un esquema en el que uno le tenga que pedir lo mismo a todos. De acuerdo, de acuerdo. ¿En qué otra cosa tenemos que trabajar? Sí. Segundo es permisos de construcción. Todavía toman un tiempo prolongado. En donde está la traba principal hoy está en todo el sistema de revisión de planos dentro de los municipios. Nuevamente los municipios son en general un problema, ¿no? En este sentido. Es complicado porque tenemos, digamos, en Lima, que es lo que mide Doing Business, más de 50 municipios. Claro. Y cada uno puede seguir el proceso que quiera. Exacto. Ha habido algunos esfuerzos hay una ley de licencias de edificación que hay que seguir, pero después está todo el tema de que hay que fiscalizar a los municipios para ver que realmente lo cumplan, y detrás de eso también cómo obligarlos a que lo cumplan. Sí, pero y además, o sea, yo, no sé, escucho historias pues que realmente son ridículas, ¿no? O sea, yo he escuchado constructores que te dicen que un municipio, por ejemplo, en un año te dice que en los edificios no pueden tener ascensor que dé directamente al departamento, ¿no? Y al año siguiente sí. ¿Y por qué? Porque no le gusta a algún arquitecto arbitrariamente en la comisión que ve estas cosas en el municipio. O sea, se llega a este nivel de detalle, ¿no? ¿Cómo sucede en economías mucho más competitivas? ¿Cómo se maneja esto para no llegar a estas arbitrariedades? Sí, de nuevo, para tomar el mismo ejemplo de Colombia, se ha creado un sistema que se llama el sistema de revisores urbanos, por el cual se terceriza la revisión de planos. La revisión de planos la hacen empresas en donde hay arquitectos, empresas privadas, arquitectos, ingenieros y demás, que tienen una delegación para hacer esa revisión. Y es una delegación bajo responsabilidad también. Entonces tienen una serie de parámetros, están supervisados por quien regula, que en este caso es la Municipalidad de Bogotá, en ese caso. No es la municipalidad distrital, es la municipalidad provincial, digamos. Exactamente, y esa es una diferencia también importante en Perú. Nosotros tenemos, digamos, el ámbito que maneja para lo que es regulación de negocios, la Municipalidad Provincial de Lima, es el Cercado de Lima. Digamos, y todo el resto lo manejan los alcaldes distritales. Entonces la única manera de mejorar el panorama es que haya un esfuerzo concertado de todos. Claro, es bien difícil, pues, porque si todos no se alinean, entonces la cosa no mejora, ¿no? O sea, con el riesgo que puede tener el centralismo, quizá tendría sentido hacer una reforma donde todo esto se centralice en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, y eso ya no es solo una reforma por el lado del clima de negocio, no es una reforma política distinta, ¿no? Pero digamos que podría impactar en el clima de negocios, ¿no? Podría facilitar el hacer estas reformas. De acuerdo. ¿No? Nosotros como IFC, el Banco Mundial, hemos apoyado, por ejemplo, al Distrito Federal de México a mejorar su licencia de funcionamiento. En este caso, nuestra asistencia era con un alcalde. Y ese alcalde tiene delegaciones. Y por lo tanto, lo que hacía el alcalde era después ver con sus delegaciones cómo ampliar la reforma. Pero en el caso de la Municipalidad de Lima, con quienes hemos hecho también una reforma de este tipo hace algunos años,
digamos, el ámbito que pudo manejar el alcalde provincial era el cercado, y de allí el resto ha sido más bien, digamos, más de gestión política, claro, y lograr que algunos municipios lleven adelante la reforma, pero no se puede simplemente delegar. Ajá. Tenemos un minuto más. Cuéntanos cuál otro tema tiene oportunidad de mejorar. El cumplimiento de contratos, Okay. digamos, la eficiencia con la cual se manejan los procedimientos dentro del Poder Judicial. Claro. Y aquí ha ayudado mucho, de hecho este año se refleja ya también un mejor indicador que el año anterior. Ha ayudado mucho la implementación de las notificaciones electrónicas. Ya. Igual que la implementación de las notificaciones electrónicas se puede hacer con una serie de procedimientos dentro del proceso judicial. Ponerlos, utilizar las tecnologías de la información. Puede darle transparencia, puede, por otro lado, asegurar que se cumplan plazos. Claro. Por ese lado viene la mejora. Es en ese indicador en donde estamos hoy peor. Ya. Entonces, de los 10 indicadores que se miden, el que está mejor. Claro, porque me imagino que es bien complicado, pues, porque para que funcione mejor el cumplimiento de los contratos hay que hacer la reforma del Poder Judicial, que no es cosa pequeña, ¿no? Álvaro, antes de irnos, tú vas a estar en el CADE, ¿no? Hablando sobre estos temas. Este va a ser uno de los temas principales del CADE, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que podemos esperar. Bueno, lo que voy a presentar es sobre todo algunas sugerencias, propuestas de cómo enfrentar la reforma de los trámites, lo que ya hoy día llamamos tramitología, que es una palabra que hace un tiempo no... O sea, si puede, que no existía y se ha puesto de moda. Sí. Sí, voy a concentrarme en cómo dar algunas propuestas con un lapso de tiempo determinado para que, digamos, podamos tener un marco de primer mundo, que es el tema general del CADE. Estupendo. Bueno, va a estar buenísimo el CADE, está súper interesante este año. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Económico. Gracias, Enrique. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.